para que nos pueda acompañar desde su conocimiento. ¿Cuáles son los puntos centrales de esta nueva discusión? En caso de ser aprobada, será ley en la República Argentina y por supuesto le vamos a pedir una opinión especializada al respecto. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Buenos días, Paulo, ¿cómo le va? Muchas gracias nuevamente por la invitación, como siempre. Por favor, es un gusto. Decía yo, ¿no? Todo englobado bajo el título o el gran título de Marquesina de bajar la edad de imputabilidad, que es una parte de una discusión que abarca muchos otros aspectos, ¿no? Sí, así es. Creo que esto es central, como lo venimos hablando en las últimas entrevistas a raíz de hechos Ujú. cometidos por adolescentes. Ha sido muy criticado este proyecto de ley, si bien cuenta con el dictamen favorable de diputados que salió ayer, el día 11 de febrero. Creo que la principal oposición que presenta es que muchos sostienen, muchos especialistas académicos sostienen que va en contra de las recomendaciones internacionales en la materia, porque sabemos que 14 años es muy bajo Ujú. para considerar a un menor, niño, niña, adolescente, imputable por la presunta comisión de un delito. Eso significa que va a poder ser sometido a un proceso penal y eventualmente aplicarle una pena, una consecuencia jurídica. Creo que principalmente la diferencia entre la ley que todavía está vigente, que es del año 1980, la ley 22.278, conocida como régimen penal de la minoridad o régimen penal juvenil, reside en que aquella, como les explico siempre, tiene una finalidad eminentemente punitiva o tutelar. Se busca educar al menor. Aquí se va un poquito más allá y hay una ruptura, un cambio de paradigma, Ujú. porque se busca fomentar que el menor, o el adolescente, mejor dicho, adquiera la responsabilidad legal de sus actos. Y también se busca lograr la educación, la resocialización, la integración social. Y para ello se le brindan herramientas. Se pone mucho el acento en que estudien, en brindarles un oficio, capacitarlos, si tienen problemas de salud mental, apoyarlos, si tienen algún consumo problemático de estupefacientes o de alcohol, brindarles un tratamiento de desintoxicación. En eso sí ha cambiado un poco la finalidad. Y también ha cambiado, por supuesto, la edad. Claro. Sabemos que antes los menores de 16 años no podían ser imputados, porque técnicamente la ley dice punibles. En realidad no estamos hablando de punibilidad, si se les puede aplicar o no una pena, sino si pueden ser declarados responsables penalmente, si se les puede atribuir un hecho Ujú. delictivo que hayan cometido. En eso radica principalmente, a mi entender, la diferencia. Tiene muchos puntos el dictamen. Lo más novedoso también es que trae un catálogo en el artículo 12 de penas, que técnicamente no son penas, digamos, en lo que llamamos el derecho penal, porque trae amonestación, la prohibición de Claro. concurrir a espectáculos deportivos, espectáculos públicos, puede ser la prohibición de conducir en vehículos motorizados en caso de que se haya cometido el hecho, por ejemplo, en un homicidio imprudente con la conducción de un vehículo, Ujú. revisión de salir del país, prestación de tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, eh, bueno, otras. Pero también lo principal de este nuevo régimen penal juvenil que se pretende instaurar es que hace mucho hincapié en el rol activo de la víctima. Se escucha mucho a la víctima al momento de avisarle que va a salir por a lo mejor un cumplimiento anticipado de la pena. Ujú. Se le escucha muchísimo a la víctima, incluso se le da asesoramiento jurídico gratuito, lo que antes no sucedía en la ley vigente, la 22.278, eso Claro. no sucede. Y también hay una prohibición de aplicar penas perpetuas como la reclusión o la prisión perpetua. No se puede, por más que sean menores imputables, aplicar este tipo de sanciones. Solo son penas temporales, divisibles, Ujú.
con un máximo de duración de hasta 15 años. No se le puede quitar más de 15 años al menor, Bien. por más que pueda ser un proceso penal y juzgado. Bien. Incluso en el caso, dice, de concurso real, ¿esto qué significa? De que haya varios hechos independientes que se suman los máximos de las penas. Claro. Aún en ese caso, más de 15 años no se le puede imponer. Y en ese caso, Romina, sí, en ese caso, y lo voy a llevar a un caso práctico. Ayer comenzó el juicio por el asesinato de Sebastián Villarreal en Córdoba, cometido, entre otros, por un menor oriundo de Carlos Paz, que ha estado involucrado en una enorme cantidad de hechos, el Orejudo, que por supuesto ha estado en el complejo Esperanza en más de una oportunidad. Bueno, tiene un prontuario delictual realmente importante. En caso de que este chico fuese juzgado bajo esta nueva ley y condenado, pongámosle el máximo de 15 años por el asesinato de Villarreal, ¿dónde purgaría esa pena? Que es la otra cuestión que a mí me deja inquieto en esto. ¿La purgaría en Bower, en la cárcel de Cruz del Eje? ¿La purgaría en el complejo Esperanza? ¿Hay lugares? ¿Se prevé la construcción de lugares para que los jóvenes, en este caso los nuevos alcanzados por la ley, puedan purgar las penas? ¿O no? A ver, el artículo 12, como le dije, Pablo, trae el catálogo de penas, entre las cuales están las penas privativas de libertad. Se establece que esas penas privativas de libertad pueden ser cumplidas en domiciliaria, en establecimientos abiertos, como sería, por ejemplo, la cárcel de Montecristo, que tiene un régimen de autodisciplina, o en institutos especializados también, como podría ser el complejo Esperanza o alguno de construcción futura. Aquí en Córdoba me refiero, ¿no? A nivel local. Estoy hablando de Córdoba, que es lo que conozco. O también se podría hacer en un pabellón especial dentro de un complejo carcelario. Pero siempre se hace hincapié, al igual que sucede hoy, que tienen que estar separados de los adultos. Bien. No pueden ser mezclados con adultos. Sí o sí separados. Menores de 18 años, separados de los adultos. Pero es un poquito más amplia, ¿sí? Esta nueva ley que se pretende instaurar, porque establece otras modalidades que hoy no están contempladas, como esto que le digo de la domiciliaria del establecimiento abierto. Esto hoy no sucede. Hoy es solo en el complejo Esperanza hasta que cumpla la mayoría de edad, y ahí sí puede ser trasladado a los 18 años a un establecimiento penitenciario. Como dice usted, puede ser la cárcel de Cruz del Eje, la de Bower, Villa María, San Francisco, bueno, de acuerdo al lugar de residencia, donde esté la familia y demás cuestiones. Bien. Pero en esto sí es un poco más amplio el régimen. Bien. Romina, usted arrancaba diciendo que esto es casi contrario a las recomendaciones internacionales en torno a la edad de imputabilidad. ¿Esto qué significa? ¿Que en la gran mayoría de los países es a partir de los 16 y no de los 13, por ejemplo, como pretendía el gobierno argentino? Suelen oscilar entre los 14 y 16. Bien. La mayoría de los países tienen entre 15 y 16 años. Eso es lo recomendado, porque se entiende que recién ahí comprende el menor lo que está haciendo. Bien. Lo que planteó en su momento el ministro de Justicia, Mariano Puño Libarona, cuando impulsó este proyecto, fue que para él, hoy, el menor de 14 años, o sea, de 14 a 16, a 18 mejor dicho, porque va de 14 a 18 este nuevo régimen penal juvenil, sí comprende lo que está haciendo, comprende perfectamente lo que está haciendo. Puede dirigir sus actos, comprender la criminalidad de sus actos. Entonces, para él, hoy es plenamente consciente un niño de 14 años de lo que está haciendo, a diferencia de lo que sucedía en 1980, cuando se dictó el viejo régimen penal juvenil, que se consideraba que era un niño a los 14 años. Bueno, hoy los estándares de esos han cambiado. Sí, sí, está claro. Es una cuestión bien biológica. Sí, sí, inclusive hay mucha gente que habla, y usted lo habrá escuchado, de delito de adulto, condena de adulto también, ¿no? Sí, eso, Paulo, si me permite la disquisición que voy a hacer, sí, es un eslogan más marketinero, digamos, para la sociedad, para vender. Porque técnicamente no es un adulto. Claro. Es un niño, es un adolescente de 14 a 18 años. Por más que pueda ser sometido, como le digo, a proceso, imputado y eventualmente juzgado, sigue siendo un adolescente, no es un adulto. Hasta los 18 años no es adulto.
claro. Entonces, digamos, tampoco es pena de adulto técnicamente, porque establece, como le digo, ciertas limitaciones, como por ejemplo las penas perpetuas, no más de 15 años en las temporales. Hay limitaciones que en el Código Penal no están, Claro. O sea, esta ley ya por eso hace la digo, diferencia. Digo, ciertas excepciones. la ley hace la Sí, diferencia entre adulto y no adulto, ¿no? ¿cómo, perdón? No, digo que respecto a esto de delito de adulto, pena de adulto, esta ley ya te está hablando de imponiendo restricciones, no lo considera ese chico entre 14 y 18 años un adulto, digo, la misma ley te lo está marcando, ¿no? Bueno, porque del tenor literal de la ley se desprende otra cosa, Claro. se desprenden limitaciones, Ujú. prohibiciones, incluso le permite acceder a la libertad condicional, es decir, un egreso anticipado cumpliendo los 2/3 de la condena, lo que también sucede en el Código Penal, pero acá las penas son menores, son de menor duración, Claro. y no son en establecimientos comunes, por eso digo, no es pena de adulto. Ujú. Bien. Romina, ¿entiende usted, y de acuerdo a esto que hemos venido hablando, que era necesaria la actualización de esta ley penal juvenil del año 80 porque los tiempos han cambiado? Aquellos jóvenes no son los mismos de estos tiempos, digo, y yo creo que nadie lo puede negar a eso. Digo, ¿esta ley viene a actualizar todo aquello? ¿Era necesario esto? Digo, ¿hay puntos que no le cierran a usted en torno a esta situación? Sí, creo que es necesaria una reforma porque es una ley vetusta, Ujú. algunos la tachan de inconstitucional, la ley vieja, todavía no es vieja porque está vigente, pero a la ley 22/278. Sin embargo, como les suelo decir, en mi opinión personal, aumentar el punitivismo, mano Ujú. dura, no creo que sea la solución. Sí, quizás bajar un poco la edad, pero 14 años me parece muy poco, demasiado bajo el piso de imputabilidad. Y sí hay que hacer foco en la educación, que en eso sí me parece que es buena la ley que hace hincapié en la educación, en la reinserción social. Y también no solo busca enseñarle, fomentar la responsabilidad, castigar al menor, digamos, que son las teorías represivas de la pena, Sí, sino que también busca en una parte prevenir, o no dice prevenir, dice disminuir el riesgo de comisión de nuevos delitos. bien. Es decir, un fin preventivo, además de enseñarle, de que tome responsabilidad por lo que hizo, conciencia de que se arrepienta de lo que hizo y aprenda, y se puede reinsertar en la sociedad, también busco que no vuelva a cometer nuevos delitos, Claro. digamos, lo que vulgarmente se conoce como reincidencia. Ujú. El tema es que todo eso se logre, ¿no, Romina? Que no sea lo único de esto ese carácter punitivo y el resto, como sabemos que también ocurre en la cárcel de los adultos, de los mayores, que esa reinserción en la gran mayoría, y esto lo digo como una opinión personal, no se logra. Digo, y hay muchas pruebas en torno a eso, de que hay hasta bandas delictivas dentro de la propia cárcel que actúan hacia las afueras. Digo, que eso que se busca sea el objetivo y que pueda ser cumplido, ¿no? No es solo encerrar al chico o entregarle una pena achacarle una pena por el delito cometido y que ahí se termine la historia. No digo porque si no habremos recorrido la mitad del capítulo como todo. Sí, 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 así es. Y además, por eso se hace mucho hincapié también, cuando habla de los principios, derechos y garantías de estos menores, que pueden ser sometidos a proceso, hace especial hincapié en el respeto a la dignidad humana. Ujú. Si bien esto está previsto en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional, hace mucho hincapié en esto, en que hay que respetar la dignidad del menor. Y Claro, como usted dice, lo que suele suceder con los mayores es que salen a veces peor de la cárcel así o son es. reincidentes, vuelven a ingresar, cometen delitos, son juzgados nuevamente, pero esto pasa porque no se respeta el artículo 18 de la Constitución. Porque las cárceles, sabemos que es la realidad imperante, no son ni sanas ni limpias para seguridad de los reos y no para castigo. Ujú. Es un desastre como está, o sea, la cárcel, la verdad que el Estado no es el mejor, entonces, bueno, también eso no ayuda. Esperemos que acá sea distinto, Ujú. Eh, la porque es última, la única la de lograr última, sí, que los capaciten y los eduquen.
Exacto. La última, Romina, y en base a su experiencia, porque trabaja con todas estas situaciones, me imagino a diario debe estar en contacto con todos estos nuevos casos. ¿Será aplicable esto? Yo creo que va a salir, que va a ser aprobada, que hay toda una ola en torno a que esto se lleve adelante. Me da la sensación de que el gobierno va a hacer todo lo que pueda y lo que no pueda para que esto se apruebe. Eh, ¿Traerá cambios positivos? Y le pregunto en la práctica, en lo que usted desarrolla en la actividad, en el contacto con los casos, con lo que pasa, con lo que ve, con la realidad de lo que ocurre, que no quede solo en letra fría. Y una vez que esto esté aprobado, insisto, como creo que va a ocurrir, ¿qué será el después? Bien. Y bueno, va a depender mucho de la contención que se le brinde al menor, de cómo se implemente. Yo creo que la propuesta, digamos, tiene aristas muy buenas Ujú. porque se les exige tanto a los directores de los establecimientos como a las personas que van a juzgar, a los jueces, a los fiscales intervinientes, que tengan formación en materia penal juvenil, al igual que se crea la figura del supervisor para control, asistencia del menor y el cumplimiento de la pena impuesta. Pero bueno, hay que ver cómo se implementa, cómo se le da esa contención, si se le dan las herramientas, porque normalmente, convengamos que los menores que tienen conflictos con la ley penal Sí. son los de un nivel sociocultural medio bajo, Ujú. entonces muchas veces no tienen las herramientas para poder ganarse el sustento de otra manera. Claro, Tienen conflictos familiares, no tienen un oficio, muchas veces no van a la escuela, entonces, sin llegar a justificar la conducta delictiva, es muy difícil reinsertarse, resocializarse desde ese lugar. ujú, Me parece que ese es el punto que hay que cambiar. Ahí está el punto de inflexión. Porque seguro, si yo no le doy herramientas al menor para que se reinserte en la sociedad, es muy difícil que pueda hacerlo. claro. Por eso, y que no quede, como usted bien dice, Pablo, en letra muerta, en una letra fría de la ley. Ujú, Muy lindo el proyecto, que salga, que se apruebe, pero después hay que ver cómo se implementa. claro, Y si eso en práctica disminuye la delincuencia, porque en realidad lo que se está buscando es eso, disminuir la delincuencia. exacto. Y hay que tener en cuenta también, como le digo siempre, el interés superior del niño. Ujú, Porque son niños, niñas y adolescentes. Hay instrumentos internacionales en esta materia, hay reglas de Naciones Unidas, de Tokio, fallos de la Corte Suprema de la Nación, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay que respetar. Hay todo un marco legal y jurisprudencial que respetar. O seguro. sea, no es tan sencillo llevarlo a la práctica. Creo que la intención sí es buena. Pero bueno, hay que ver cómo se plasma. Seguro, seguramente. Será un tema que seguramente estaremos también hablando un poco más adelante ya, esperemos con la aprobación y segura con la puesta en marcha. Romina, Sí. gracias como Hay que siempre salir sí, seguramente gracias como conocido siempre por estos la minutos, sociedad en ese Un sentido. placer. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Pablo, y hasta luego. La doctora Romina Surschmitten, abogada especialista en Derecho Penal Juvenil, nos estaba haciendo una introducción realmente impecable de esta nueva ley penal que se está discutiendo, ¿no? Y que tiene un montón de aristas, como ella bien lo marcaba, muy positivas. Eh, Hay allí un disenso en torno de la edad, de 14 años, el gobierno quería los 13. Eh, Hay muchos países del mundo donde se parte en los 15 años. Bueno, veremos, insisto, que no es solo la ley puntualmente, sino que hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el- la condena, las formas, cómo se tratan este tipo de juicios, cómo se llevan adelante. No solo es bajar la edad de la imputabilidad y listo. Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la reinserción de la persona. Este, y en los lugares donde se van a cumplir estas condenas, ¿no? Estaremos preparados como sociedad, por un lado el Estado para generar los espacios para que las condenas sean efectivas en caso de que la mayor condena de 15 años requiera encierro. Digo, ¿habrá lugares concretos para que esto ocurra y que se produzca el proceso de reinserción? Y una vez que ese joven que cometió el delito cumpla la condena,
y haya hecho el proceso de reinserción, digo en un marco de idealismo, ¿cómo lo vamos a recibir como sociedad? Vos o yo que tenemos una empresa o un trabajo, ¿lo vamos a tomar como compañero de trabajo? Digo, porque esta es otra de las cuestiones, ¿no? Digo, la misma sociedad que está pidiendo a gritos que se haga algo con esto y que se castigue, ¿será la misma sociedad que después los reinserte o los va a seguir expulsando?